Vamos a hablar de parte de la actividad legislativa en la provincia de Santa Fe. Diputados, que aprobó la creación del Observatorio de Víctimas en la provincia, que es un proyecto que hace tiempo había presentado el diputado Oscar Martínez. ¿Cómo le va, diputado? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Un gusto dialogar contigo y los televidentes. Bueno, ¿de qué se trata? ¿Qué es el Observatorio de Víctimas para Santa Fe? Cuéntenos. Bueno, primero tendríamos que recordar que este proyecto lo presentamos cuando en la provincia de Santa Fe se liberaron numerosos condenados por delitos graves como homicidio doblemente agravado, abuso sexual, promoción de la prostitución de menores, sin cumplir con la ley de justamente de protección de derechos y garantía de las víctimas, lo cual motivó nuestro accionar y justamente motivó la presentación de esta iniciativa que tiene que ver con darle preferencia a este sector olvidado del proceso penal, que son las víctimas de delitos y sus familiares, que justamente se ven atravesados por el delito en función de la incapacidad del Estado a la hora de garantizar la seguridad de la ciudadanía, a la hora de garantizar que no haya impunidad para aquellos que violan la ley penal, y como en los casos denunciados, a la hora de garantizar que aquellos que son sancionados cumplan con la sanción de manera efectiva. Esta institución tiene antecedentes en un proyecto del Congreso Nacional y en la Ley de Derechos de Víctimas de Delitos y sus familiares, de autoría de Sergio Massa. Y lo que plantea el observatorio es justamente que todos los poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, cumplan con esta normativa y efectivamente se le permita a las víctimas de delito tener acceso a la justicia, que no es solamente acceso a ser parte en un proceso, es que se respeten sus derechos en la necesidad de que el Estado pueda recomponer la situación de la víctima a partir de justamente brindarle asesoramiento jurídico, pero también el necesario acompañamiento desde el punto de vista psicológico y social, la reparación en materia económica y en materia psicológica, y por otro lado también participar justamente en las causas, en los procesos, en los procedimientos del caso que motivó su victimización, para que no se produzca, como sucedió en la provincia de Santa Fe, una revictimización por la libertad de los condenados, y para que efectivamente los casos terminen en justicia y verdad y en condena. Así que la verdad es que nosotros estamos muy conformes, agradecidos a todos los integrantes de la Cámara, de todos los bloques, y realmente creemos que es un instituto que va a ayudar enormemente a estos familiares de víctimas y víctimas de delitos a que, que estén un poquito más defendidos, un poquito más representados, y a que podamos avanzar justamente en la investigación en aquellos casos que efectivamente no se respetan sus derechos, que podamos avanzar en el monitoreo de las políticas, en el seguimiento de la política y en el análisis de las políticas provinciales en esta materia. Y realmente creemos que va a servir también para que Santa Fe supere esta situación de ser la provincia más insegura del país, teniendo justamente una legislación que cuide a los ciudadanos y que cuide a las víctimas. Creo que esto va a significar seguramente también poner en discusión el Código Procesal Penal, el Código Procesal Penal Juvenil, donde por ejemplo las víctimas no tienen ninguna participación, y seguramente que se disponga en breve una ley de derechos y garantías de víctimas en el ámbito de nuestra geografía. Si hablamos de estructura, por ejemplo, ¿qué tipo de estructura se requiere para que efectivamente el observatorio funcione, ¿no? Yo creo que lo que tiene que tener el observatorio es la facultad de investigar. Mirá, si era palmariamente demostrado que era necesario constituirlo con los casos que yo te señalaba, más aún queda demostrado a partir de que los pedidos de informes que hicimos hace 2 meses atrás, en la actualidad no han sido respondidos.
No fueron respondidos ni por el Poder Ejecutivo, ni por el Poder Judicial, ni por el Ministerio Público de la Acusación. Y esta comisión, que va a depender de la Comisión de Asuntos Constitucionales y va a tener un responsable, va a tener facultades de investigación. Cuestión que la Cámara solo tiene reservado para algunas comisiones especiales y que efectivamente va a poder también nutrirse de los elementos necesarios para corregir este tipo de situaciones. Y después, obviamente, un órgano de consulta donde las víctimas puedan tener acceso a una base de datos abierta para poder saber cuáles son sus derechos, para saber cómo funcionan otras provincias y también para saber en qué efectivamente ha trabajado la Cámara de Diputados. Yo realmente creo que sobre todo es muy importante que la legislatura se involucre con vuelvo a insistir, este grupo de derechos que no estaban reconocidos a nivel nacional y que recién se pudieron hacer a partir de la ley 27372, que es una ley nueva, y a partir del reconocimiento del acceso a la justicia a este sector. Va a tener que trabajar integrado seguramente con el Poder Ejecutivo, con el Poder Judicial, con el Ministerio Público de la Acusación y también con las instituciones locales, porque creo que la defensa de las víctimas de delito en la provincia de Santa Fe es un tema de todos. Lo cambio de tema, diputado. Después de la implosión en parte y el escándalo de los fiscales del MPA, en un rato vamos a estar hablando de lo que se viene, de la hora en más y lo que puede llegar a destapar el caso tanto de Serjal, del fiscal regional, ex fiscal regional de Rosario, como de Ponce Assad. Pero, ¿usted propone que los fiscales sean elegidos por el voto popular? Sí, efectivamente. Y claro que tiene mucho que ver con lo que ha sucedido la semana pasada, donde nuestro proyecto vuelve a tener repercusión pública. Nosotros planteamos en febrero la necesidad de modificar el Ministerio Público de la Acusación. Para los que, digamos, tal vez no conozcan tanto cómo funciona la justicia y la justicia penal, el Ministerio Público de la Acusación reúne el conjunto de los fiscales de la provincia. Y tiene un ámbito de conducción, que es el fiscal general y los fiscales regionales, que anidan en los 5 nodos, jurisdicciones de la provincia. Nosotros lo que justamente analizábamos en febrero es el desempeño de ese Ministerio Público, que está muy lejos de ser el que reclama la sociedad en esta provincia, donde voy a darte algunos de esos datos que brindaba ese propio informe que daba el Ministerio Público de la Acusación. De 1.160.000 expedientes o causas iniciadas, solo 518 terminaron en un juicio. Eso significa menos del 0,05% de las causas iniciadas. Y menos del 1% de esas causas terminaron en un juicio abreviado, donde los fiscales se ponen de acuerdo con claro, los imputados para determinar la pena. ¿Y el otro 98,5% qué pasó? El otro 98,5% no tuvo resolución o tuvo una resolución que nada tiene que ver con llevar adelante una condena en función de haberse producido un delito, sabiendo que incluso ese 1.160.000 casos no son todos los delitos cometidos en la provincia, porque hay una enorme cantidad de delitos que no se denuncian. En aquel momento nosotros decíamos y seguimos sosteniendo que hay que establecer un sistema totalmente distinto del que está en la actualidad a la hora de designar al fiscal general y a los fiscales regionales, planteando la posibilidad, como sucede en Estados Unidos, en 46 de los 50 estados de los Estados Unidos, donde el fiscal es elegido por la ciudadanía. Y más allá de que sea abogado y tenga experiencia en el ejercicio de la profesión, que puedan explicarle a la ciudadanía realmente cuál es la política criminal que lleva el Ministerio Público Fiscal adelante y además que tenga el respaldo y
que no sea un respaldo político, que tengan independencia, porque justamente en el sistema americano no lo designa ni el Consejo de la Magistratura, ni el gobernador de turno, ni requiere el respaldo de la legislatura. Es la ciudadanía la que lo elige y es la ciudadanía la que lo controla cotidianamente, ella y la opinión pública, respecto de cómo es su funcionamiento. La verdad que, bueno, nosotros lo planteábamos en el mes de febrero, ahora se han producido hechos de corrupción que obviamente ponen en tela de juicio el funcionamiento del ministerio. En otros casos se plantea que su fracaso tiene que ver con la ausencia de recursos, en otro con la capacidad de aquellos que han accedido al cargo, pero lo cierto es que así no puede continuar y es necesario modificar estas circunstancias y nosotros creemos realmente, en función de nuestro diálogo con expertos y en función del desempeño, la eficiencia y la eficacia que tienen los fiscales elegidos por el pueblo en Estados Unidos, que puede ser un modelo a repetir en una justicia que ha tomado muchos de los institutos de la justicia anglosajona, como es el caso del juicio abreviado, como es el caso de justamente del juicio por flagrancia, como es el caso de la suspensión del juicio a prueba, que son todos institutos que ha ido tomando nuestro derecho y que realmente en materia de Ministerio Público de la acusación estamos muy lejos de la demanda social de que representen esta vocación que tenemos de perseguir con más ahínco el delito. Diputado, muchas gracias por su tiempo, muy amable. Bueno, muchísimas gracias a vos y un saludo enorme y afectuoso a cada televidente.